Muy buenos días, bienvenidos a Políticamente Hablando por Radio Universidad 92.1 FM. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy, en donde conversaremos temas de interés nacional. Queremos iniciar este programa enviando un saludo especial al director de la Escuela de Ciencia Política, maestro Mike Rivera Contreras, al director de Radio Universidad, licenciado Carlos Melgar, y a la producción de Radio Universidad, en especial a la licenciada Alejandra Acevedo, y al compañero Sergio, quienes nos apoyan y hacen posible esta transmisión jueves tras jueves. Pero el saludo más importante en esta mañana va en especial hacia aquellos guatemaltecos que sin miedo salieron a las calles a manifestar este 21 de noviembre, a aquel muchacho que perdió su vida, a los muchachos que perdieron un ojo cada uno, a las mujeres violentadas por la policía, esta policía que fue creada para protegerlas, pero que usa su poder para reprimir el clamor popular y proteger a los ladrones de cuello blanco. Nuestro reconocimiento y admiración a esos buenos guatemaltecos que fueron detenidos este fin de semana injustamente por los aparatos represores del Ejecutivo. La Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de un comunicado en sus redes sociales y por medio de este programa Políticamente Hablando, manifiestan su total rechazo al uso de la violencia hacia el pueblo, que este fin de semana salió a manifestar en contra de los desmanes de este mal gobierno. Desafortunadamente, como bien ustedes lo saben, nuestro país está pasando por momentos difíciles. Y el día de hoy conversaremos acerca de estas situaciones que se están viviendo en nuestro país. Y para el efecto tenemos como invitado al licenciado Osvaldo Samayoa. Él es docente e investigador universitario, pues es compañero de nosotros en la Escuela de Ciencia Política y él pues se desempeña como docente. También es columnista, también es escritor, como lo vimos en un programa anterior que hablamos sobre su faceta como escritor. También es doctorando en Derecho Constitucional Internacional, es defensor de derechos humanos, pues podríamos pasar una buena cantidad de tiempo leyendo el currículum de nuestro compañero Osvaldo Samayoa. El día de hoy, entonces, él será nuestro invitado, con el cual vamos a analizar, vamos a discutir algunas situaciones de nuestra terrible coyuntura nacional. Muy buenos días, licenciado Samayoa. Juan Carlos, mucho gusto, buenos días. Igual el saludo para todas las personas que escuchan Radio Universidad, también el programa Políticamente Hablando, a las y los miembros de la Escuela de Ciencia Política también, que siempre ahí están al pie del cañón, como se dice, para poder atender no solo actividades estudiantiles, sino también todos estos análisis y participación que requiere la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Osvaldo. Para empezar a contextualizar esta situación que se está dando en nuestro país, pues pareciera que es la aprobación del presupuesto lo que se viene a constituir en la gota que derrama el vaso. Colma la paciencia de los guatemaltecos y entonces nos vemos obligados a manifestar y a mostrar nuestro rechazo. Pero, el licenciado Samayoa, ¿qué es lo que hace tan aberrante este presupuesto 2021? Bueno, digamos que tenemos que analizarlo en forma y en fondo, ¿verdad? Como se dice tradicionalmente, porque en forma debemos revisar que es un presupuesto que se aprueba con opacidad, ¿verdad? Lamentablemente hemos escuchado a algunos diputados en algunos medios de comunicación que son privados, pero que parecen oficiales hasta cierto punto algunos, que dan espacio para decir que hubo más de 100 sesiones de trabajo, que hubo multiplicidad de reuniones de análisis, etcétera. Sin embargo, como bien lo han denunciado otros diputados y también personas técnicas que han participado en los procesos, al final no hubo una revisión del presupuesto en el legislativo, es decir, hubo una imposición del presupuesto del ejecutivo hacia el legislativo. No hubo un dictamen o una discusión
democrática o parlamentaria, que es lo que se quiere en un Congreso, para poder hacer los ajustes y poder ver los balances de este presupuesto. Esto no se llevó a cabo. Digamos, en la forma podemos ver que hay opacidad y podemos ver que hay digamos, sumisión del poder legislativo al poder ejecutivo. Y sabemos que eso, pues en ninguna república le viene bien que el poder legislativo esté bajo lo que el ejecutivo le mandata. Esto, digamos, la forma. En el fondo, vamos a encontrar un presupuesto desfinanciado. Sin embargo, más que el desfinanciamiento que tiene, podemos señalar cosas muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, una reducción de 800 millones de quetzales para el presupuesto de hospitales y centros de salud. Es decir, estamos en una pandemia. Estamos en un contexto donde no se le paga a los médicos, donde no hay pago al personal de salud. La improvisación que se hizo de los centros de salud, que como el que está en el Parque de la Industria, en Zacapa, son lugares que no pertenecen al Estado, se le está pagando a alguien el arrendamiento, el alquiler de todos estos espacios. Quiere decir que alguien está lucrando con esto y disminuirle presupuesto entonces a salud es una contradicción, ¿verdad? Porque no se está asignando un presupuesto adecuado para que los centros ya existentes o centros nuevos, propiedad del Estado, puedan participar. Lo mismo pasa con el de Santa Lucía, en el cual, por ejemplo, encontrábamos que se construye en un terreno que no es del Estado, es un terreno privado. Pareciera que se hizo algún contrato ahí como lo hacen los restaurantes o las tiendas comerciales de usufructo por algún periodo de tiempo y luego se va a desaparecer. Entonces no son inversiones a largo plazo y ese es uno de los grandes temas que tiene el presupuesto. Y hay que acompañar esto de salud con la aprobación de 330 millones de quetzales para un seguro escolar. Por ahí alguien dirá, pero qué bueno que los estudiantes tengan seguro escolar. Pues es lamentable realmente que esos 330 millones se gasten en un seguro escolar privado y no sean invertidos en el fortalecimiento de un sistema de salud, digamos, desde el nacido, el recién nacido, el bebé, hasta la adolescencia. Es decir, podríamos tener un sistema de salud mucho más fuerte en términos de niñez y adolescencia, con muchos mejores alcances con 330 millones de quetzales. Entonces, digamos, en el fondo podemos seguir revisando. A mí me ofende muchísimo este tipo de situaciones. Creo que a muchos ciudadanos también, la reducción de los 20 millones al Procurador de Derechos Humanos, la asignación de 4 millones para comprar vehículos para los diputados, la asignación de, creo que eran 25 millones para adquirir más alimentación en el Congreso. Es decir, una serie de circunstancias de fondo que se deben de revisar, ¿no? 1.5 millardos más para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuando es el ministerio más corrupto, donde supuestamente no aparecen 135 millones. La corrupción es excesiva, se refleja en el presupuesto. La corrupción se ha reflejado esta vez en el presupuesto. La incoherencia y el clientelismo se reflejan en el presupuesto y creo que esa es una gota que ha rebalsado el vaso para muchos, ¿no? Así es, licenciado, y es que la verdad que escuchando algunas de las declaraciones del presidente de la República, el presidente de la República en alguna medida ha centrado o ha tratado de centrar la atención solamente en el tema de presupuesto, haciendo parecer como que el problema pues más grande en este momento es solamente ese presupuesto. Y sabemos que no es así. Sabemos que hay cuestiones ahí de fondo que pues van más allá del presupuesto mismo. A su criterio, aparte del presupuesto, ¿qué otras cosas tienen indignada a la población y que los motivó en alguna medida a asistir a la plaza nuevamente a manifestar? Yo creo que se han acumulado, digamos, es difícil darle un orden, pero se han acumulado tantas cosas que yo me atrevería a decir 5, independientemente del orden, ¿verdad? Y de la variable que uno le quiera dar. Lo primero es que la pandemia ha sido mal manejada, ¿verdad? Hay un mal manejo de pandemia. No se ha respondido a los intereses de salud, sino que se ha respondido a los intereses privados, intereses de lucro con la salud de las personas. De tal cuenta que
digamos, la forma en que se ha atendido la pandemia conllevó finalmente una desesperación también y un desgaste muy rápido del presidente Yamatei, quien a la usanza autoritaria hace cadenas nacionales, casi que obligando a que todos los medios de comunicación tengan que aliarse, ¿no? O unirse a transmitir lo que él dice sin prensa. Este sería el segundo tema, no comunica. Es decir, su comunicación es autoritaria porque no permite la pregunta ni la repregunta de un periodista, no persigue periodistas, los etiqueta como combos, como incluso lo que se dio con un periodista a mediados de año o hace algunos meses, en donde también lo llevan a una carceleta, detenido. Digamos, mal manejo de pandemia, una comunicación vertical, se siente el todopoderoso. Esto también ha llevado a un tema de poca transparencia. El centro de gobierno lo desgasta muchísimo en cuanto a que se nota que hay una o rompe la relación con el vicepresidente. Esto lleva mucho desgaste, el vicepresidente y presidente no se hablan, no es granítico el gobierno y hay una preponderancia de quien dirige el centro de gobierno. Ahí ya, digamos, tenemos tres temas básicos: falta de gestión adecuada en el gobierno, poca transparencia y comunicación hacia la ciudadanía y un mal manejo de una situación que requería priorizar la salud y la salud de todas las personas por sobre los intereses de lucro. Cuarto elemento que yo veo que va en esa orientación, eh, resulta ser con el mal manejo que tiene el gobierno con la designación de funcionarios. Y el quinto tema que revienta, pues es este tema de, del presupuesto. Ahora, esto tiene alrededor un tema que quizá toda la ciudadanía no profundiza en su importancia, pero que ciertos sectores sí lo ven y que le ponen la guinda al pastel, que es llevar más de un año de no elegir Corte Suprema de Justicia, ni salas de apelaciones. Este retardo no solamente se está dando en el Congreso, sino que está apoyado por la Presidencia de la República y lo que están buscando es impunidad para actos de corrupción. Yo digo que con lo que pasó ahora con esto de las protestas y el actuar policial, todo este ámbito de corrupción se volvió un asalto a mano armada, ¿verdad? Y esto tiene indignada a la población, activó los movimientos ciudadanos contra el Congreso, contra la presidencia, contra este gobierno, y sin duda, lo que hicieron el sábado, en lugar de calmar las cosas, en lugar de abrir esa válvula para que la gente manifestara, lo que hizo fue reprimir, y esto va a llevar más manifestación ciudadana, y al mismo tiempo abrir un espacio élite, un espacio clasista, o para conversar sobre el tema del presupuesto, ¿no? Lo cual no le viene bien para calmar estos malos tramos que lleva en apenas 11 meses de gobierno. Bueno. En el tema del manejo de la protesta en este fin de semana, la policía pues presenta un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. Incluso en estos días hemos visto pues en redes sociales algunos cuestionamientos que los diputados le hacen al ministro de Gobernación y al jefe de la policía. Pues sabemos que en río revuelto ganancia de pescadores, pues muchos están aprovechando la coyuntura pues para hacerse algún tipo de imagen y pues cierto show político como se habla pues popularmente. Sí. Sin embargo, me imagino que esto podría traerle consecuencias a futuro al actual gobierno. En algún momento ellos van a perder poder y esto creo que en el futuro podría traerles consecuencias. Penalmente, ¿qué consecuencias podría traerles? Bueno, hay que partir de un punto clave, Juan Carlos, y para quienes nos ven y nos escuchan. Hay una palabra que a veces cuesta entenderla mucho, que se llama prescripción. Esto quiere decir que por el paso del tiempo se deja de perseguir algunas circunstancias que se han cometido, ¿no? Como los delitos. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan, en algún momento denuncian a un expresidente del país en México
Y lo que dice la autoridad mexicana es ya prescribió, es decir, ya no puedo perseguir ese delito porque el tiempo ya pasó mucho tiempo. Una particularidad que tiene el derecho guatemalteco en su constitución, en el artículo 21 de la constitución, es que los delitos o el uso de las armas o el uso de la fuerza innecesaria contra una persona detenida no prescribe. Es decir, se puede perseguir en cualquier momento, cuando la persona decida perseguirlo. Este es un tema muy interesante porque quiere decir que este gobierno, así como el presidente actual estuvo señalado de ejecuciones extrajudiciales y torturas en su momento, mañana puede aparecer otra persona y decir, a mí el presidente cuando era director del sistema me torturó, y no va a poder el abogado defensor decir, ya pasó el tiempo, prescribió. No puede aplicarse la figura porque la Constitución prohíbe la prescripción en estos temas. Lo que vimos entonces el sábado son una diversidad de delitos como torturas, detenciones ilegales, pudimos observar también lesiones, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, pudimos observar una línea muy delgada. Afortunadamente los jueces están cumpliendo con su rol de garantías porque había una línea muy delgada con el tema de las desapariciones forzadas, ¿verdad? Eso es un tema que podía llegarse a dar. Entonces sí hay una serie de delitos, abuso de autoridad y otra serie de delitos que se cometen que van a tener que enfrentar estas personas en algún momento y tienen la particularidad que no prescriben. Es decir, quienes fueron víctimas de esto pueden no querer denunciar ahora y en el futuro, cuando ellos decidan denunciarlo, podrán hacerlo. Podrán hacerlo una vez estas personas estén vivas, porque tenemos esta garantía de no prescripción. Es lamentable hablar de que la autoridad esté cometiendo delitos, de que esté faltando la ley. Se volvió viral en redes sociales la respuesta del ministro de Gobernación de decir que es abogado y notario. Es lamentable, ¿verdad?, que se ampare en eso. Ser abogado no da garantía, yo soy abogado y no da garantía que uno conozca todas las leyes y se sepa todas las leyes, pero debería de dar unas garantías mínimas de por lo menos saber qué son los derechos humanos, cuál es la protección de la dignidad y cuál es un modelo de garantías constitucionales que protegen a las personas, ¿verdad? Evidentemente, el ministro de Gobernación parece que no lo estudió o quizá no se lo enseñaron, ¿verdad? Pero todas las facultades serias de derecho, como la Universidad de San Carlos, tienen cursos de derechos humanos, enseñan este pasado histórico terrible que vivimos y cómo muchos abogados avalaron y le dieron legalidad también a actos de terror del Estado, lo cual no se quiere repetir, a lo cual no queremos volver, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. En el tema, regresando al tema del presupuesto, pareciera que el presidente de la República quisiera dar una solución emergente y él llama a una reconsideración, entre comillas, de este presupuesto y convoca pues a estos tanques del pensamiento que hace llamar él. Algunos de ellos, pues, como bien es sabido, renuncian y ya deciden no participar. A su criterio, en función de su opinión, licenciado Samayoa, ¿considera usted correcto este procedimiento de reconsideración del presupuesto? ¿Será el mecanismo correcto en el tema de la desactivación, si le quisiéramos llamar así, de este proyecto de presupuesto? No es el mecanismo correcto, ¿verdad? Lo que el presidente tiene que hacer es enviar el documento al Congreso de la República con sus observaciones. Si son constitucionales, las observaciones tienen que ir a la Corte de Constitucionalidad. Si no lo son, si son observaciones que el Congreso puede atender, el Pleno del Congreso es el que tiene que darle atención al tema para poder solucionarlo. Esto es un compadre hablado, lo que el presidente ha hecho. Tenemos que respetuosamente ver también el papel de nuestra universidad, ¿verdad? Que yo creo que tiene que ser una participación. Creo que no está mal participar, pero creo que hay que participar de forma crítica, ¿verdad? Pero
sí me parece que cuando digo compadre hablado es porque los demás participantes son financistas o quienes tienen intereses también de lucro sobre contratos con el Estado, digamos. Entonces, es muy difícil decir que este proceso de revisión esté legítimo, digamos. Legalmente debería ir al Congreso. Ahora, la legitimidad creo que hay que ponerla en cuestión. Y creo que no lo está haciendo de forma adecuada. Y más en el fondo todavía. Hay que recordar que el 30 de noviembre, el día lunes, eh, se vence el plazo para tener el presupuesto aprobado, así se indica en la legislación guatemalteca. Ya está aprobado por el Congreso como está. Desde mi punto de vista nos están dando cuento, como se dice. Nos están vendiendo humo, porque lo que están haciendo es aplazando con un diálogo algo que tiene plazos fatales en la legislación. Y entonces lo va a sancionar, lo va a publicar el mismo día, el lunes 30, esa es mi lectura, y entonces quedará aprobado y no tendremos más que hacer que presentar inconstitucionalidades o amparos o otro tipo de cosas que van a aplazar la discusión. Esto va a incrementar, creo yo, la inconformidad ciudadana. Y lo que va a llevar esta inconformidad ciudadana es que el presidente todavía pierda más legitimidad y esté socavando más una salida rápida, ¿verdad? Una salida rápida que por ahora el portón está abierto para que se vaya a partir de lo que pasó el sábado, ¿verdad? Así es, licenciado, y es que fíjese que planteémonos un escenario hipotético en el cual el presidente renunciara. ¿Qué pasaría si el presidente renuncia? ¿Qué sucede? ¿Cómo se llenaría ese vacío institucional que él dejaría? Digamos que lo que sucedería, bueno, supongamos que el vicepresidente, porque el vicepresidente le ofreció renunciar en conjunto, digamos, pero supongamos que el vicepresidente no renuncia. Bueno, lo que sucede es que un señor que ha sabido manejar, digamos, la crisis interna que viven, como el vicepresidente, asume. Esto no quiere decir que esté asumiendo a alguien que no tenga intereses de lucro igual que el presidente, sino que es una persona que ha sido abogado de cámaras empresariales que tienen intereses mineros, que tienen intereses también sobre contrataciones con el Estado. Es decir, en ese tema seguimos en lo mismo, o sea, no hay mayor cosa. Tal vez vamos a encontrar a alguien un poco más diligente en el diálogo, un poco más diligente en admitir oposición, y poder dialogar con la oposición. Quizá vamos a encontrar a alguien mucho más abierto a eso. Ahora, si los dos renunciaran, seguimos bajo el mismo modelo. Yo lo ponía el otro día en una de mis redes sociales. Este es un pleito de élites, no es un pleito de demandas ciudadanas. Aquí hay un pleito de élites, y élites corruptas, que tenemos base para decirlo, digamos, ¿verdad? En donde vamos a encontrar incluso algunos políticos tradicionales, algunos diputados que ahora resulta que están en oposición, pero porque no están siendo salpicados por la corrupción, porque de ahí sabemos o tenemos denuncias que se han presentado donde ellos también han participado. Entonces, en este juego, en este pleito que se tienen ellos allá arriba, en las élites tradicionales que han estado involucradas en corrupción e impunidad, eh, lo que sea que suceda, va a darnos casi el mismo resultado, porque quien tendría que poner al presidente y al vicepresidente sería el Congreso de la República. Con esta junta directiva, estamos casi que apuntando a que Ubico pone a Ponce Baides, pues es decir, un poco así el tema de que te toca a vos, pero yo sigo bajo ciertos poderes, que es una crítica ciudadana también de desgaste. Aquí hay una crítica ciudadana de desgaste. En el 2015, muchas personas salieron a la calle, lograron derribarlo, pero luego ahora ya dicen, ahora ya no, porque no hicimos los cambios de fondo. Entonces sí requiere también un proceso de maduración en los movimientos ciudadanos que no tiene liderazgos por ahora visibles, sino que es espontáneo, de indignación. También requiere la construcción de ciertos liderazgos y en el fondo plantear el esquema de partidos políticos, el proceso electoral, plantear que posiblemente hemos estado viendo bajo fraudes electorales solapados que no hemos descubierto, porque es cómo es posible que esta gente se mantenga siempre en esta plenitud de la posibilidad de llegar. Si esperamos, como lo hemos hecho y nos han vendido algunas élites también,
que la solución es llegar a las elecciones, también parece ser una mentira, porque cuando llegamos a las elecciones encontramos a los mismos, un poco más viejos, ¿verdad? Pero a los mismos lanzándose para diputados. Y cuando no son los mismos, encontramos algunas marionetas ahí autoritarias, como el alcalde de Misco, por ejemplo, que tratan de ocupar esos vacíos vendiéndose como alguien fresco, pero que vienen del mismo planteamiento. Estamos en una crisis muy fuerte. La salida de del presidente y vicepresidente, si se diera en algún momento, no la resuelve. Sí es importante, sí sería importante, pero no resuelve la crisis. Requiere de movimiento mucho más profundo para poderse resolver, ¿verdad? Ahora, pues tratando de hacer alguna especie de conjetura, una especie de suposición. ¿Ve usted cercana la posibilidad de que el presidente renuncie? Creo que incrementó la posibilidad, pero no es cercana todavía a suceder. Digamos que el descontento social lo aproxima a un tema de poderse ir. El señor Yamatei es una persona que ya se ha visto su autoritarismo, ya no tengo mucho que reflexionar sobre ese autoritarismo. De hecho, ese autoritarismo lo catapultó a ser candidato presidencial en el año 2006, con lo que realizó cuando era director del sistema penitenciario. Y también hemos visto que al esconderse de los medios de comunicación, pues la gente todavía se incrementa más ese balance de decir, mire, sale. Más todos los videos que han circulado de la forma, el abuso de autoridad de la policía, tal y como sucedió, y él es el jefe supremo de la policía. Entonces se aproxima. Sin embargo, creo que todavía no está en un punto de decir me voy, ¿verdad? Si las manifestaciones ciudadanas incrementan, si el ministro de Gobernación no se va, si la policía vuelve a reprimir algún otro tipo de manifestación, si vuelven a engañar a la ciudadanía de una forma evidente como lo han venido haciendo, un temita más puede estallar un efecto en donde tenga que salir. Digamos, lo que yo he dicho en algún otro medio y en mi columna de opinión hace unos días, la mecha está muy cortita para que se incendie la movilización ciudadana. O sea, no es una mecha tolerable, sino que es muy corta, y entonces ellos deberían de ser mucho más cuidadosos, ponerse del lado de la población, de las mayorías, y no del lado del autoritarismo, que es al que están, parece, yéndose. Eso los va a llevar a una salida rápida. Cuando suceda, puede ser muy pronto, puede ser antes de Navidad, puede ser regalo de Navidad, o puede ser que ahí por el finales 2021, 2022, ¿no? En el tema de este desgaste político que está sufriendo el gobierno de Alejandro Yamatei, si uno puede ver las publicaciones que ellos hacen en redes sociales, hay miles de comentarios, pero cuando uno lee, trata de leer algunos de esos miles de comentarios, uno se da cuenta que no hay ningún comentario positivo. Hasta los comentarios positivos que pueden poner los net center quedan invisibilizados. Se desaparecieron los net center, yo no los he, Exacto. no los he visto. Por la gran cantidad de reacciones negativas que genera a la población cualquier comunicación que el gobierno lance. ¿Cómo se puede gobernar? ¿Cómo se vislumbra el futuro político del gobierno de Alejandro Yamatei? ¿Cómo gobernar con tanto rechazo? Sí, es muy complicado. Digamos, ahí sí que voy a hablar de tres cosas que creo que no van a suceder con este gobierno, pero que yo plantearía, digamos, para cualquier otra persona que quiera gobernar o cualquier otro movimiento que quiera gobernar. Lo primero es que las democracias, la base de poder no es unitaria, sino que es múltiple, son muchas bases de poder. Eso conlleva a tener un respeto profundo sobre las bases de poder local, los municipios, las autoridades de los pueblos indígenas, el Congreso, cada uno de los diputados, la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es asumir un papel de poliarquía, en donde muchos poderes están interactuando, y lo que yo tengo que hacer o lo que tiene que hacer el presidente es
saber coordinar y concentrar todas esas diversidades de poder que existen. Para esto se requieren personas que no tengan intereses ya comprados en términos de lucro o de amistades que uno quiera beneficiar. El segundo tema, es decir, perdón, y lleva también un poco de inclusión, ¿verdad? El segundo tema es alejarse del autoritarismo. Es decir, las democracias permiten hacer evidente la diversidad de demandas sociales, por lo tanto, la diversidad de conflictos sociales. Un gobierno no puede resolver ni atender todas las demandas y todos los conflictos sociales. Eso sería imposible, eso sí sería utópico, pero puede atender algunos. Los puede atender desde el autoritarismo, es un error. Los debe de atender desde la resolución o gestión de los conflictos, que tienen muchísimas bases y que debe, por lo tanto, seleccionar y ser estratégico. A mí me parece que uno de los temas básicos actualmente en temas de democracia es la no aceptación de la circunstancia que están viviendo los pueblos indígenas en cuanto a los bienes naturales y la conflictividad que eso conlleva. Y lo otro es no admitir que tenemos un nivel de pobreza tan profundo que la educación y la salud están siendo sumamente distantes a muchas personas, ¿no? Entonces, acercar ciertos temas desde la base de la poliarquía, desde la base de los diversos centros de poder, desde la base de admitir que no puedo resolver todos los problemas. Tengo un conjunto de problemas tan grande que la democracia me permite verlo, pero no los puedo resolver todos en un periodo, sino acercarme a los más sentidos en algún momento, creo que puede ser estratégico. ¿Lo vamos a ver? No. Yamatei ya nos ha dado muestras de tres cosas: clientelismos, con diversidad de temas que eso tiene, autoritarismos, ¿verdad? Y favorecimiento a impunidad dentro de quienes sean su círculo de amigos, ¿no? Muchas gracias, licenciado Samayoa. ¿Alguna reflexión final, algún comentario final que quisiera hacernos? Pues yo creo que hay, dirían algunos profesores, y ya se ha vuelto también una palabra clave, la encrucijada, ¿verdad? Creo que hay una encrucijada que venimos viviendo desde hace muchísimos años, pero esa encrucijada demanda que la base académica aporte también al diálogo social y por lo tanto ese diálogo social al diálogo político. Me parece que estamos en la posibilidad, en una coyuntura favorable para un estudiante, para un profesor, de poder generar propuesta, aunque parezca tal vez distante, utópica, poder generarla, porque sobre la base de esa podremos encontrar posiblemente soluciones para salir de este atolladero en el que nos encontramos. Y aquí hay una base clave que no podemos dejar por un lado, que es la historia. Tratamos de salir de estos modelos económicos de empobrecimiento en 1944, se nos negó la posibilidad. Tratamos nuevamente con la firma de los acuerdos de paz, creo yo, de empezar a empujar hacia un modelo que no sea represivo. Sin embargo, nos quieren regresar a ese modelo represivo. Creo que es estratégico saber que tenemos que manifestarnos pacíficamente, no caer en provocaciones, profundizar en la democracia y entender y comprender, ser analítico en que no vamos a o no queremos regresar a un modelo de terror estatal, sino queremos salir adelante y queremos fortalecer los procesos de participación e inclusión, tanto política como social, para poder darle respuesta a las necesidades que tenemos, ¿verdad? Creo que con ese sentido tenemos todo el derecho de manifestar y expresarnos en cualquier espacio en el que nos encontremos y reclamar y exigir también que sobre la violación a nuestros derechos y sobre la estupidez también que lleva a golpear a una persona, pues eso se impongan los derechos humanos y también la inteligencia de cómo resolver los problemas. Muchas gracias, licenciado Samayoa. Estamos pues bastante agradecidos con usted por haber hecho tiempo en su agenda y haber aceptado la invitación a asistir a Políticamente Hablando para hablar de estos temas pues, de interés nacional, de estos temas que lamentablemente pues estamos viviendo y que es parte de nuestra triste realidad. También a nuestra audiencia les agradecemos mucho la sintonía y los invitamos a continuar en sintonía de Radio Universidad y del programa Políticamente Hablando
todos los jueves por Radio Universidad. Muchas gracias, licenciado Samayoa, y seguimos siempre en contacto. Gracias, Juan Carlos, que esté muy bien y mucho gusto y un saludo pues afectuoso a todos los radioescuchas. Muchas gracias, hasta la próxima.